Hola, muy buenos días a todas las presentes y a las personas que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales. De conformidad a la base séptima de las convocatorias para la elección de personas juzgadoras integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, contenidas en los acuerdos legislativos 326 y 327 de la 64ª legislatura, y siendo las 8:07 del día 11 de diciembre del 2025, declaramos iniciadas las rondas de entrevistas de conformidad al calendario previamente publicado en este Salón de Legisladoras Jaliscienses. Aquí nada más pediría, me quedaré en esta mesa, doy la bienvenida a las integrantes de la comisión, la diputada Marta y la diputada Anafer, y le pediría a la diputada Marta que se traslade al siguiente salón para continuar con las entrevistas y yo quedarme aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, buen día, bienvenida. ¿Eres? Gabriela Saray. ¿Gabriela Zárate? No, Gabriela Saray, Villalobos, Rubalcaba. Gabriela, no la tengo aquí. Ok, Gabriela, ok. Bien. Recordarle la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de su ensayo, de su plan de trabajo o las razones por las cuales considera que su perfil es el idóneo para el cargo, para posteriormente contestar las preguntas que realicen las participantes de la mesa. Adelante con su exposición. Gracias, buenos días. Buen día. Mi nombre, como comentamos, es Gabriela Saray Villalobos Rubalcaba. Actualmente soy juez 16 familiar del primer partido judicial aquí en el estado. Al plan de trabajo que ustedes nos encomendaron, yo lo titulé "La justicia no solo debe hacerse, sino entenderse". Para ello, considero importante señalar que si bien es verdad que el cargo de jueces y magistrados debe recaer en personas jurídica y técnicamente competentes, con conocimientos del marco jurídico nacional e internacional, que actuemos con independencia, autonomía, imparcialidad, responsabilidad, honestidad y eficacia, también debemos ser personas empáticas y comprometidas con el cambio social, con un sentido ético profundo, involucrados con el bien común, con el interés general y con una clara visión de incidencia social para la atención de los grandes temas y retos de la impartición de justicia que tiene nuestro país, y con ello generar la tan anhelada confianza pública, que es lo que se busca con la reforma al Poder Judicial, pues los jueces y magistrados somos piezas fundamentales para salvaguardar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Por ello, la función jurisdiccional no solo implica que jueces y magistrados apliquemos la ley, sino que también seamos sensibles a las realidades y demandas de la sociedad, que tengamos empatía con los justiciables, que veamos los expedientes no como una carpeta más, sino como una o varias vidas que están en nuestras manos. Debemos estar conscientes que cada juicio es sinónimo de una persona, una familia, un rostro, una empresa que busca justicia, que quiere y busca ser oída, y que aquellos procesos judiciales que llegan a juzgados sean resueltos no solo de una manera correctamente jurídica, sino empática, y con ello garanticemos que los derechos humanos se respeten y se protejan. Es decir, para que logremos un verdadero cambio en el Poder Judicial, debemos trabajar de adentro hacia afuera y no solo de afuera hacia adentro. Lograr que cada sentencia dictada sea una vida reparada. Para ello, mi plan de trabajo va encaminado no solo a que se lleven programas, cursos, capacitaciones relativos a la preparación académica jurídica, sino que también vayan dirigidos a la obtención de una verdadera justicia social, que sea la aplicación de la administración de justicia no solo desde el punto de vista jurídico, sino humano, con resoluciones que contengan formatos de lectura fácil, sin dejar de lado la obligación técnica jurídica, incorporando una perspectiva humana, reconociendo las necesidades y emociones de las partes involucradas. Lo podemos lograr en una sinergia entre los tres poderes y buscar trabajar en conjunto con las barras y colegios de abogados, con las organizaciones de las sociedades civiles encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos, las organizaciones gubernamentales, diversas instituciones
instituciones, incluso las universidades públicas y privadas, a fin de lograr que la justicia llegue a todas las personas y resolver los conflictos no solo con una visión jurídica, sino integral. Esta es la propuesta que yo tengo. En cuanto a mi perfil, para ser magistrado, estoy convencida que lo cumplo, pues me avalan más de 27 años de carrera judicial. Inicié como auxiliar judicial cuando apenas era estudiante. Posteriormente fui creciendo en todos los cargos escalonados que prevé la ley orgánica, al ser notificadora, secretaria de juzgado, secretaria relator de presidencia, secretaria relator de sala y desde el 2016 juez, en donde tuve la oportunidad de estar en el juzgado de oralidad mercantil y actualmente en el juzgado en materia familiar. Además, tengo la preparación académica, tengo la licenciatura, evidentemente, una maestría, posgrados, distintos diplomados en las áreas que me competen, que es generalmente me he dedicado en la materia civil, familiar y mercantil, y por ello considero que cumplo con todos los requisitos. He desarrollado a lo largo de mi carrera la sensibilidad para resolver, no solo jurídicamente como debemos hacerlo, sino empatizando con las necesidades de la gente y en este caso en mi trinchera, viendo siempre por el bienestar de los niños, de las mujeres y de los hombres que están involucrados en todos los procesos judiciales. Gracias. Muchas gracias. En su ensayo, maneja varios principios. ¿Cómo garantiza o cómo garantizaría usted la imparcialidad y la objetividad en sus fallos y cómo podemos nosotras o los ciudadanos tenerle la confianza de que va a resolver su trabajo conforme con los principios de justicia? Primero, porque como lo dije, estoy capacitada no solo en el ámbito jurídico y como lo mencioné también en mi plan de trabajo, esos son los elementos indispensables para cualquier persona juzgadora. Debemos sí o sí siempre trabajar con imparcialidad y hasta el día de hoy lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho? Porque no involucro mis sentimientos hacia una parte. Veo, como lo dije, que el expediente no es una carpeta más, sino es una vida. Y como eso, hay que resolver siempre lo mejor que se pueda y en ese sentido creo que cumplo siempre con los principios no solo de imparcialidad y objetividad, sino de profesionalismo, de honestidad y de aplicar la técnica jurídica. Incluso, por ejemplo, el día de ayer tuve visita del Consejo de la Judicatura a mi juzgado y del periodo de junio a diciembre dicté 487 sentencias, de las cuales 8 me apelaron, lo que me refleja que mi trabajo va acorde a lo que me marca la Constitución, respetando todos los principios de la función jurisdiccional y que fueron señalados en mi ensayo. ¿Estás tú de acuerdo en el uso de la inteligencia artificial, inteligencia artificial en la proyección de todos tus fallos o herramientas que no vulnere desde tu punto de vista algún derecho humano? Mientras no vulnere, yo pienso que todos los avances tecnológicos que sean favorables para nosotros y para la sociedad, no tenemos por qué bloquearlos. Creo que nunca la inteligencia artificial nos va a superar, porque finalmente es creada también por el hombre, pero si sí nos ayuda y nos da herramientas para mejorar nuestro trabajo, adelante. Bueno, yo creo que también sería muy importante que pudiéramos saber cuál debe ser el actuar de una juzgadora para evitar tener algún tipo de sesgos al momento pues de llevar a cabo todas las acciones que involucren su trabajo, específicamente en el tema de dictar alguna resolución. Nosotros estamos preparados para esto, o sea, de verdad que venimos trabajando día a día. Son 27 años los que avalan una carrera y que te van dando, coloquialmente, como nosotros decimos, las tablas. Entonces, ¿cómo me avalan a mí? Es mi trabajo. Cuando menos en 27 años no tengo una sola tacha en mi expediente laboral, no tengo una sola queja ni en ninguna de las instancias. Entonces, creo que mi trabajo es suficiente para demostrar que yo he cumplido a cabalidad con todos los requisitos y siempre he tratado de resolver de la manera más ajustada a derecho, privilegiando también la vida de las personas que se han puesto en mis manos.
Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Éxito. Lo odio. Y aparte como yo tengo un cuello cortito. ¿Y te duele? Y te estás tomando medicina. Ah, ya. ¿De nada más está lista? Ya, ok. Gracias. Buenos días. Gracias. Por favor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida Graciela Olivia Olivares Chávez. Bueno, recordarte la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de su ensayo, de su plan de trabajo o de las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo, para posteriormente contestar las preguntas que realicemos tanto la diputada Ana Fer como una servidora. Adelante con tu exposición. Hola, gracias. Buenos días. Primero que nada, agradezco el espacio que nos brindan para hacer la exposición de mi proyecto. En este caso, mi proyecto, uno de los puntos que considero muy importante es la creación de una sala especializada en delitos cometidos con violencia en agravio a las mujeres. Tenemos que a esta fecha, dentro del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, no existe una sala especializada en esa materia. Es cierto, existen salas especializadas en materia civil, en materia penal y otras, pero en la que yo propongo no existe. También sabemos que actualmente los delitos cometidos con violencia en contra de las mujeres se han aumentado excesivamente. Hay un informe que arrojó la dirección del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el sentido que en el mes de abril de este año informó que el año 2025 es el año que se ha considerado el año más alto con impacto en violencia contra las mujeres. Hay una creación de una sala o un tribunal superior en la Ciudad de México, y ¿por qué no tenerlo aquí? En la Ciudad de México existe una sala especializada precisamente en los delitos de violencia contra las mujeres. Se me hace importante que aquí dentro de nuestro Supremo Tribunal se abra esa sala especializada que exclusivamente atienda esos delitos. Y yo considero que debe de ser integrada por magistradas, por la cuestión de la mujer, del enfoque que se le da a ese punto. Ese es uno de los puntos de vista que yo expuse en mi plan de trabajo. Otro de los puntos de vista que yo expuse en mi plan de trabajo es en el sentido de que tanto en las salas como en los juzgados, yo considero que se debe de plantear una plaza nueva especialista para un técnico que se dedique exclusivamente a la cuestión de fotocopiado, escáner, equipo técnico. ¿Por qué? Hay muchos requerimientos de los juzgados federales, de los administrativos y incluyendo de las salas, donde nos solicitan fotocopias o escáner de documentos que muchas veces son voluminosos y que implica que los auxiliares son los que se encargan precisamente de esa tarea. Y muchas veces, ¿por qué no? También los relatores, en este caso, si hablamos de las salas o si hablamos de juzgado, los secretarios. ¿Qué pasa cuando ellos hacen esas tareas? Pues su tiempo merma y el hecho le quita pues el tiempo para el dictado de sus resoluciones y para hacer sus proyectos en la sala. Si se creara un técnico o una plaza para un técnico en cada una de las salas, el tiempo que tienen los secretarios ya sería total para que ellos hagan sus proyectos y se pongan al dictado de sus sentencias.
Otro de los puntos que también yo considero importantes es que todos hablamos de derechos humanos en cuanto a juicio, derechos humanos en cuanto a los justiciables, pero nunca se trata el tema de los derechos humanos de los servidores públicos. Sabemos que nosotros como servidores públicos, incluyendo también a ustedes en este caso, a veces pasamos más de 12 horas en silla trabajando, que implica que no tienen un espacio de sano esparcimiento, que no tienen tiempo para el disfrute de su familia o de su entorno social. Sería también para mí conveniente, mínimo también abrir una plaza en cada sala para, en este caso, un relator, que es uno de los importantes con los que la justicia avanza. Esos son los 3 puntos de mi proyecto que yo considero los más importantes. ¿Cuál es tu experiencia, perdón? Yo soy actualmente juez civil de primera instancia, adscrita a Encarnación de Díaz, Jalisco. Voy a cumplir 2 años como juez ahí en esa entidad. Tengo una carrera judicial como de 30 años. Hubo un inter en ese tiempo. El último temporalidad que estuve trabajando fue en el juzgado de control del Parque Tucson. Hubo cambios y yo salí. Me reintegré ahora como juez, pero yo empecé mi carrera judicial desde el 82, ininterrumpida hasta el 2007. Muy bien, pues muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos Y días. a mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre los expedientes electrónicos y la justicia digital. Eso me parece muy bien, porque si empezamos, que ya se empezó aquí en Jalisco, en algunas partes del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, el uso de línea para los juicios en línea. ¿Por qué? Porque implica que hay muchas personas que no pueden acudir, ya sea por cuestión de salud o a cualquier cosa, y el hecho de que se hagan los juicios por videoconferencia, pues implica hasta espacio libre, implica que la persona justiciable esté más cómoda en el lugar donde se está impartiendo esa audiencia. Y considero, ¿por qué? Porque también los servidores públicos tienen como más privacidad para que ellos estén más enfocados en la cuestión de qué van a resolver. Me gustaría también que me pudiera comentar cuáles son retos que visualiza en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en las diversas instancias de la función jurisdiccional. Ok. Me parece importante que se haya instalado ya o que se vaya, ya se creó y ya está a punto aquí con nosotros de implementarse esa cuestión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué? Porque ya va a ser una unificación familiar, ya no va a haber criterios diversos que unos estados conocen, tienen un criterio, otros estados otros y evidentemente Jalisco igual. A la hora de que ya se implementa, como se implementó el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es un criterio ya uniforme en todo México, y que implica que si a ti te cambian de un estado, ya no tienes que estudiar la ley que aplica, por ejemplo, en Aguascalientes, que es muy diversa la de Jalisco, o la del Distrito Federal, ahora ya son todas iguales. Entonces vamos a tener todo México un esquema en el cual todos tengamos la misma opinión judicial, y que implica que al tener todos la misma opinión judicial, pues efectivamente vamos a darle a los ciudadanos o vamos a reflejar una mejor justicia, porque vamos a tener todos un mismo criterio a la hora de aplicar las normas que establece ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Todo el éxito. Bonito día. Igualmente, hasta luego. Bye.
¿Un aspirante no llegó? Buenos días. Sí, a sus órdenes. ¿Quién? ¿Con Marta? Ah, ok. Pues la idea es que se intercambien para que esté un grupo parlamentario en un recesito, ahorita que se va a Marta, se los quito para allá. Te vas para allá para que quedes. Para que estén, digamos, equilibrados. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida Alma Noemí Osorio Rojas. A sus órdenes. Recordarte la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de su ensayo, de su plan de trabajo o las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo, para posteriormente contestar las preguntas que realicemos aquí mi compañera Ana Fernanda y una servidora. Adelante con tu exposición. Muchas gracias. Como dije ahorita, buenos días a todos. Soy Alma Noemí Osorio Rojas, soy participante en esta convocatoria para ser magistrada en la número 326. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito de mi trayectoria, del ensayo del plan de trabajo y por qué considero que soy idónea para ocupar este cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Soy una persona profesional del derecho que tengo 23 años al servicio de la impartición de justicia. He transitado por todas las materias, he transitado en materia penal, he transitado en materia civil, administrativa desde el ámbito federal, porque yo pertenezco al Poder Judicial de la Federación. Yo en mi ensayo, la propuesta que hago sobre la transitación que hay en el tema de los derechos humanos es que deben de siempre protegerse y garantizarse todos esos derechos que están previstos en la Constitución a favor de las personas, especialmente a favor de los grupos vulnerables. Yo en ese ensayo hablé un poquito sobre el tema de la independencia y de la imparcialidad judicial, porque considero que son valores importantes para cualquier juzgador en el desempeño de su función. El plan de trabajo que yo propuse es en el sentido de fortalecer los lazos dentro de un órgano de impartición de justicia, específicamente en el tema de las mujeres, sobre las redes de apoyo para cada una de ellas, para facilitarles un poquito más su desempeño dentro de la función jurisdiccional y pues el apoyo total para todos los trabajadores, ¿verdad? Pero principalmente una de las propuestas que yo hago es la de también continuar con el tema de la emisión de las sentencias en cumplimiento de la regulación constitucional y de las normas internas del Estado. ¿A qué me refiero con esto? A que es obligación de los juzgadores emitir las sentencias dentro de los plazos y términos que la Constitución en su artículo 17 marca, al tema de la gratuidad en la impartición de justicia, al tema de la completitud de las sentencias respetando los principios de congruencia y exhaustividad en la emisión de estas resoluciones, porque se tienen que garantizar los derechos de seguridad jurídica y de debido proceso de los justiciables. Esa es una forma en la que yo me comprometí en ese plan de trabajo que yo expuse ante ustedes a continuar con esa forma de resolver que es obligada para todos los juzgadores y que lo hacen muy bien dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Otra de las propuestas que yo hago es que las sesiones que se hagan de las salas sean en vivo. ¿Y por qué la propuesta la hago de esta manera? Porque creo que cuando en una sala, al momento de resolver cada asunto, los justiciables pueden estar al pendiente de, o pueden ver cómo es que se va a discutir y resolver su caso concreto. Hay un grado de transparencia total para la solución de los conflictos, tanto en la discusión como en la aprobación de los casos, ¿verdad? Otro aspecto que yo considero importante para el aporte jurídico a la función jurisdiccional desde
la función de una magistratura es la creación de criterios jurídicos a través de la emisión de jurisprudencia por parte de los integrantes de las salas con el fin de definir criterios que han sido utilizados en las sentencias que se emiten de forma reiterada para que sean ya de uso estrictamente obligatorio. Esas son básicamente las propuestas duras que hago en mi plan de trabajo para la efectividad de la función dentro del órgano que me pudiera llegar a corresponder integrar. Ahora, ¿por qué me considero idónea para ocupar este cargo? Precisamente porque tengo 23 años al servicio de la impartición de justicia. Ya estuve 3 años, como les platiqué, en materia penal, otros 3 años en materia administrativa, otros 13 ahorita en materia civil, otros 3 en materia laboral. Entonces, esa es la moralidad y los valores que me permiten venir a tocar esta puerta para ocupar un cargo dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Soy una persona que, debido a la trayectoria que tiene, pues la función que desempeño es precisamente la de elaboración de sentencias dentro de un órgano colegiado, actualmente en materia civil, y creo que soy apta y estoy en condiciones de poder ocupar ese cargo, porque todo el tiempo me he conducido con valores éticos y principios que rigen a la función jurisdiccional, como la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. A mí me gustaría consultarte, ¿cuáles crees que son 3 principales fortalezas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cuáles son sus principales 3 áreas de oportunidad? Las principales fortalezas que tienen es que yo considero que tienen ya una forma de trabajar muy estructurada. Ellos tienen una estructura muy definida para resolver los casos jurídicos, que sus sentencias son oportunas, sus sentencias las emiten dentro de los plazos y términos que la ley les marca, y también veo que se ponen de acuerdo para poder emitir o administrar una impartición de justicia de una forma imparcial y que se definan los problemas jurídicos de las personas que someten a su consideración los casos. Ahora, ¿cuáles serían las fortalezas? Yo creo que la fortaleza es precisamente la de crear esos criterios jurídicos que sean la base, que cimiente las soluciones a los problemas que les planteen, como por ejemplo una jurisprudencia que defina cierto tema sobre alguna acción, sobre algún tema procesal, y creo que esa es la parte que pudiera fortalecerse para que ellos pudieran hacer uso de esa herramienta jurídica que tienen a su alcance. ¿Cuál otra fortaleza pudiera yo proponer? Porque en realidad no veo que su trabajo pudiera llegar a ser tan reprochable como para estar aportando ese tipo de situaciones, pero creo que pudieran a lo mejor ser un poco más exhaustivos en el análisis del caso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando los asuntos llegan a la consideración de los órganos colegiados, como en el que yo me desempeño, nos damos cuenta que sí se omiten analizar cuestiones propuestas por las partes.
esa capacidad de discernimiento al momento de resolver los problemas jurídicos que son planteados. Siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor, pero uno siempre tiene como juzgador que analizar los casos desde el respeto a los principios de congruencia, exhaustividad y completitud que debe de contener una sentencia, analizando cada resquicio de las propuestas que hagan tanto actores como demandados, sin dejar nada suelto para que no haya precisamente ningún sesgo que quede pendiente de resolver. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para servirles. Gracias, con permiso. Por acá. Señora Zavala. La siguiente es... Ya se encuentra. Voy a pedir que nos quieres de tortilla recién hecha con quesos. ¿En dónde? Aquí como a 2 cuadras de más, dice cafetería, dice. Yo creo que me voy verde, pero dentro con chorizo, de costilla, con que chicharrón. Gus. Buen día. Muy buenos días. Bienvenida Ana Rosa Carrillo Dueñas. Gracias. Recordarte la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de tu ensayo, de tu plan de trabajo o las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo en el cargo. Posteriormente de dar esta exposición, la diputada Ana Fer y una servidora contestará las preguntas que realicemos. Adelante con tu exposición. Gracias, buen día a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradecer la oportunidad y su atención, por supuesto. Empezaré hablando un poquito de mi trayectoria. La verdad es que soy una persona que ama el Poder Judicial. Yo empecé la función pública en el 2004 como auxiliar judicial en la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia y ahí me desempeñé alrededor de 6 años. Posteriormente me fui a los juzgados penales y prácticamente estuve ahí creciendo en la carrera judicial hasta agosto del año 2022, que me designaron como titular de un juzgado de control en materia penal. En ese orden he de señalar que mi aspiración para ocupar el cargo de magistrada es precisamente porque considero que existen áreas de oportunidad y que debido a la trayectoria de estos poco más de 20 años dentro de la función pública, sin interrupciones, me han permitido ver que el derecho tiene una gama de trabajo muy amplia. Sin embargo, la función pública es específica en el sentido de que, como desarrollé en mi ensayo, los derechos humanos no únicamente constituyen una forma estructurada en la legislación a través de la normatividad que hoy en México es muy avanzada a partir de la reforma del año 2011, sino que para poder llevar a buen puerto o al punto final de los derechos humanos, se necesita no solo esta estructura normativa, sino instituciones que las hagan llegar a la ciudadanía, de tal manera que si no tenemos magistradas y magistrados comprometidos no solamente con las estructuras legales que ya existen, sino con la aplicación de cada uno de estos derechos, pues tendríamos una base normativa sustentada. Sin embargo, la ciudadanía no sentirá que puede acceder propiamente a la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque no podemos pasar por alto que en México tenemos una ciudadanía diferenciada dependiendo las zonas geográficas, ya que hay zonas rurales en donde tenemos carencia de especialización en los funcionarios públicos, pero también en números. Y además de la infraestructura, es decir, al día de hoy contamos con avances importantes, por ejemplo, la reciente creación del canal judicial, las tecnologías que se han estado implementando por parte de los encargados o los titulares del Poder Judicial, que no puedo dejar de lado los avances importantes, pero creo que sí hay áreas de oportunidad para poder llegar hasta estas zonas en donde no podemos pasar por desapercibido pues las carencias que hay y la falta de información.
De tal manera que creo que llegar a este nombramiento implicaría un proyecto o un reto muy importante para tratar de igualar los derechos y la impartición de justicia, sobre todo en las zonas rurales y en donde existen este tipo de carencias. Tu materia es penal, ¿verdad? Sí, mi formación es sobre todo penal. ¿Y ahorita eres jueza de primera instancia? Juez de control, pero corrijo, mi nombramiento es juez de primera instancia, pero mi adscripción es en el Juzgado Tercero de Ejecución Penal. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Rosa. Ustedes. A mí me gustaría, bueno, hablabas sobre áreas de oportunidad y justo esa es una de las preguntas que a mí me gustaría hacerte, digamos, ¿cuáles crees que son las principales fortalezas y cuáles crees que son las áreas de oportunidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado? Gracias. Bien, mira, en cuanto a las fortalezas, creo que, como comentaba, nuestros titulares han hecho un gran trabajo que no se puede dejar de lado, en el sentido de que se ha avanzado mucho en la formación a través de una escuela judicial que el día de hoy creo que goza de un nivel importante académicamente hablando. Sin embargo, yo me enfocaría en la especialización de las materias. Creo que en las diferentes áreas en las que el Poder Judicial se desempeña, entre más preparados estemos en torno a la materia que en específico se imparte, podemos dar unos mejores resultados. Es decir, en las zonas foráneas en donde no se cuenta con la infraestructura que tenemos en la zona metropolitana, es importante, por un lado, fomentar una cultura judicial informando a la ciudadanía a través de redes sociales, este nuevo canal judicial que acabamos de empezar con este proyecto, obviamente con el apoyo del Poder Ejecutivo, pero como áreas de oportunidad yo considero importante eso, fomentar esta especialización, porque en la medida desde que un auxiliar judicial empieza a tener una formación mayor, puede ir creciendo en la labor, pero también en el desempeño. Mientras más conoces tu materia, con más agilidad resuelves, y en esta agilidad para optimizar los tiempos podemos proporcionar la impartición de justicia a la ciudadanía de manera más sentida. Es decir, el derecho a la justicia o el acceso a la justicia considero que no se da en el momento en que tienes la oportunidad de interponer una denuncia o una demanda, sino en el momento en que se logra llegar a una resolución del caso a través de las sentencias. Entonces, en la medida en que nos especializamos, podemos tanto optimizar los tiempos para llegar a una sentencia, como en la atención a la ciudadanía. Entonces, por un lado, optimizar los tiempos, mejorar la especialidad dependiendo la rama del derecho en la que se ocupa cada funcionario público, y también la información a la ciudadanía. Creo que debemos hacer campañas permanentes, porque a lo mejor aquí en la ciudad las tenemos, pero en las zonas rurales, si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano qué hace un magistrado o una magistrada, honestamente creo que a veces hasta el término es desconocido. Entonces creo que es muy importante informar para que la gente tenga una formación y puedan tener más acceso a la impartición de justicia. Muy bien. Y bueno, también me gustaría saber cuál es tu opinión acerca, digamos, de las tecnologías, es decir, la digitalización de los procesos y también el uso de la inteligencia artificial. Digamos, cómo pueden... son dos cosas diferentes, pero digamos es el tema de las tecnologías y cómo las aplicamos en el desarrollo del trabajo. Gracias. Bien, por lo que vea la infraestructura tecnológica, yo creo que es una gran herramienta. Como sabemos, el derecho es una ciencia social cambiante y entonces nuestra legislación se debe adaptar a lo que actualmente estamos viviendo. Creo que la tecnología, por un lado, es una herramienta que sin lugar a dudas tiene que fortalecer la impartición de justicia. En mi caso es una herramienta fundamental porque, por ejemplo, tenemos desahogos de audiencias a distancia, pero ¿qué pasa? Yo solamente veo una problemática en cuanto a infraestructura por el mismo tema. Si bien es cierto, al día de hoy la mayoría de los ciudadanos cuenta con un teléfono celular, creo que tenemos que llegar a través del uso de la tecnología hasta la ciudadanía. Entonces eso yo lo veo como una fortaleza, pero la única debilidad que encuentro es informar en el uso de estas herramientas, porque a lo mejor como profesionales del derecho pues sabemos manejar la tecnología, acceder y demás, pero un ciudadano que queramos llegar hasta él y decirle, tú puedes checar en qué va tu expediente, en qué etapa, si ha habido avances o si hay un acuerdo, informar o generar
plataformas accesibles a la ciudadanía en general. Entonces yo lo veo como un acierto y como una herramienta que no podemos soltar sino fortalecer. Por lo que vea la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, considero que también es una herramienta, pero que no podemos dejar únicamente esta forma de inteligencia el resultado o la impartición de justicia. Sin lugar a dudas, una herramienta importante porque me puede dar argumentos que yo no esté tomando en consideración, pero el caso concreto y el caso práctico de cada persona no puede sujetarse a un silogismo que al someter una pregunta a la inteligencia artificial sea ella la que me dé si se condena o se absuelve, puesto que cada caso en particular tiene situaciones en específico que considero deben ser analizadas de manera pormenorizada para buscar precisamente una impartición justa y apegada a derecho. Esa sería mi opinión. Gracias. A ustedes. Excelente día. Gracias. Excelente día. Diputada Fernández. Muy buenos días. Beatriz Yasmín Gutiérrez Sotelo. Así es. Te explico la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de tu ensayo, de tu plan de trabajo o las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo, y posteriormente contestar algunas preguntas que te realizaré. Adelante con tu exposición. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad que tengo de exponer mis ideas que plasmé en el plan de trabajo y en el ensayo académico para aspirar a este puesto de magistrada. Dado el tiempo, decidí resumirlas en 3 rubros. Modernización, el reto que implica la oralidad en los juicios civiles y familiares, y finalmente la continuidad en las políticas de transparencia y de justicia abierta. En cuanto a modernización, bueno, yo he trabajado en el Poder Judicial desde que se escribía en máquinas de escribir hasta ahora que tenemos las plataformas de juicio en línea y de apelación en línea. Sin embargo, las estadísticas demuestran que solo un 3% de los juicios que se ventilan actualmente están en plataformas en línea. ¿Por qué? Según las entrevistas que se han hecho a foros de abogados y en las universidades, esto obedece a que la gente en general no tiene firma electrónica. Y la firma electrónica actualmente depende del Poder Judicial Federal, y por lo tanto yo considero que necesitamos una firma que crea el Supremo Tribunal de Justicia, que sea más accesible, rápida y cercana a la gente, para que ya teniendo la firma electrónica el abogado pueda acudir con su cliente y hacer más uso de las plataformas electrónicas en las que hemos invertido mucho tiempo. Además, dar difusión a las bondades del juicio en línea, porque no se le ha dado suficiente difusión para ese respecto. Ahora, el segundo rubro. La justicia civil y familiar ha cambiado con la reforma. Definitivamente necesitamos un cambio de estructura y de paradigma. Hasta ahorita los procedimientos son eminentemente escritos, igual que el desahogo, igual que la revisión de las constancias de los juicios. Y con eso se toman las decisiones. Este paradigma cambió, sí vamos a tener soportes escritos, pero las audiencias van a ser orales, lo que implica infraestructura en cuanto al desahogo de esas audiencias, en cuanto a los soportes, en cuanto al resguardo de esos soportes, y los medios que tienen que tener los funcionarios para estudiarlos sin invadirse a otros. No podemos asumir que el juez va a poder estar reproduciendo y reproduciendo con otras personas a su alrededor y poder estudiar debidamente los asuntos. Por lo tanto, tenemos que hacer todo un cambio de paradigma e infraestructuras al respecto. Para eso necesitamos recursos y capacitación constante y obligatoria.
Primero para los funcionarios que tienen que conocer a fondo el sistema para poder aplicarlo y hacia afuera a foros de abogados, a universidades para que estén familiarizados con el sistema. Y en cuanto al tercer punto, políticas de transparencia. No es un secreto para nadie que los funcionarios públicos en general tenemos una mala imagen pública y si hablamos de administración de justicia y procuración de justicia está alarmante. ¿Por qué? La gente no conoce las labores de los jueces. Las estadísticas demuestran que solo un 20% de los jaliscienses saben qué hace un juez o un magistrado. Es necesario que a través de canales como Justicia TV, comunicación social, socialización en medios, se den cuenta de qué es lo que hacen realmente los jueces y los magistrados y cómo las decisiones que estos toman impactan a la vida de las personas. A través de las plataformas electrónicas, que son los medios con los que ahorita se está llegando a la gente, tenemos que hacer una socialización y continuar con las redacciones del lenguaje cotidiano en las sentencias. Es hora de dejar atrás los tecnicismos, las palabras rebuscadas, el adorno en latín en las resoluciones. La gente tiene que saber cómo se toman las decisiones, por qué se toman las decisiones y entenderla. Y en la medida que esto pase, se van a disminuir las impugnaciones, desde mi punto de vista. ¿Por qué me considero idónea con el cargo? Tengo los conocimientos, tengo la experiencia profesional, soy una persona honrada y congruente y he dedicado mi vida al servicio público y a la administración de justicia. Muchas gracias. ¿Cómo organizas tu trabajo día a día? ¿Cómo distribuyes la carga laboral entre tus colaboradores? Bueno, yo actualmente me desempeño como secretaria auxiliar, únicamente tengo un auxiliar, me encargo de redactar proyectos. Los proyectos yo reviso todo lo que me pasan, reviso las promociones, los planteamientos de los abogados, hago un análisis, determino si es una cuestión de meramente una cuestión de trámite como una expedición de copias certificadas o si es algo trascendente de fondo. Lo de trámite se lo paso a mi auxiliar que ya tiene formatos prehechos para ese fin y yo hago los trámites de estudio. Una vez que ella los realiza, yo los reviso y los califico. No se puede hacer todo el trabajo, uno tiene que aprender a delegar. ¿Cómo debe de actuar una juzgadora para evitar tener algún sesgo al momento de dictar una resolución? Yo creo que el sesgo en las resoluciones judiciales sí es una cuestión con la que tiene que tener uno mucho cuidado. Mientras las decisiones las tomamos personas, tenemos que hacer un trabajo de separación de nuestras experiencias personales al momento, como valorando la ley, viendo el caso concreto y la jurisprudencia. Sin embargo, esto es una tarea complicada, pero sí se puede llevar a cabo. Tiene uno que concentrarse en el asunto en particular y cómo tu decisión va a impactar a la vida de esa persona en particular. Ok, bueno, muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias. Mucho éxito. Gracias, con permiso. Pasa la siguiente, por favor. Buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Está prendido o no es necesario, verdad? Ah, ya lo vi. Los nervios. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Karina Camacho Robles. A sus órdenes. Bueno, te platico la dinámica de la entrevista, la cual consta en un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de su ensayo, de su plan de trabajo o las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo y para posteriormente contestar las preguntas que yo te pueda hacer. Adelante. Bien, muchas gracias, diputada. Bueno, este ensayo, atendiendo los lineamientos que nos establecieron, lo quise hacer un poquito más sensible, menos técnico, porque considero que
pues nuestra actividad es precisamente eso, ¿no? Estamos tratando con humanos. Muchas veces a los juzgadores se nos olvida que no son solo expedientes ni estadísticas, sino que estamos resolviendo vidas, familias, libertades y pues todo lo que tiene que ver con un ser humano. Entonces, pues lo quise encaminar un poquito hacia eso. Dentro de los retos que yo veo en materia de derechos humanos y de la modernización de la justicia, es que nos hace falta aceptar esas realidades. Digo, en los derechos humanos evidentemente hemos avanzado bastante, hay mucha ya educación en el tema, pero pues sí nos hace falta sensibilizarnos un poco más para respetar los derechos humanos, para hacerlos prácticos y no solamente de palabra. En la modernización, bueno, creo que falta mucho. Hemos avanzado, pero también falta mucho desde el momento en que a lo mejor muchos de los juzgadores pues no estamos familiarizados con esa tecnología, que posiblemente de seguir avanzando esto pues se pudiera incluso terminar esa empatía con las personas, pues porque todo va a ser por máquinas. Sinceramente a mí eso me preocupa un poco. Creo que sí es una buena herramienta pues para mejorar, agilizar los procesos, pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en que no se pierdan esa comunicación con las personas. Como juzgadores, pues sí tenemos un gran reto por delante. Primero, pues prepararnos para atender esos avances tecnológicos, para atender ese juicio en línea, que ahorita pues todavía estamos en pañales, sinceramente. Y pues también hacerles ver a la ciudadanía, pues que no todo es malo, que no todo es corrupción, que no todo es mentira, que hay certeza, que se puede dar certeza. Creo que para dar certeza pues sí hay que tener ese acercamiento con las personas. Y pues yo digo, ya para terminar, considero que mi perfil es bueno. Tengo ya mucho tiempo en carrera judicial. Realmente amo el servicio público, me di cuenta desde el primer día que pisé un juzgado como meritoria, y a lo largo de mi carrera pues creo que he tratado de servir. Y pues me gusta mi carrera, me gusta lo que hago y me gusta tratar con la gente. Creo que en mi trayectoria, en mi experiencia, en mi expediente, pues se pudiera ver que efectivamente puedo dar un buen servicio y dar un buen papel si me eligen. Gracias. ¿Ahorita eres juez? Sí, soy juez del Juzgado Familiar Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes bajo la custodia del Estado. Ok. ¿Qué opinas tú de la reforma judicial? ¿Tú estás de acuerdo en que sea por un tema de conocimientos, de experiencia, o que sea por un tema de insaculación? Definitivamente, creo que debe ser un tema de experiencia, un tema de conocimientos, de capacidades, de aptitudes. Híjole, es que dejarlo a la suerte, pues creo que mucha gente valiosa no podemos quedarnos fuera. Definitivamente, pues no, yo no comparto esa forma de elegir a los jueces y juezas, pero pues estamos ante eso y pues no nos queda más que pues seguir, ¿no? Luchando por lo que queremos. ¿Qué crees que se debería de reformar? Ahora sí que ya en la llamada reforma judicial, ¿tú qué puntos ves medulares que se deben de reformar en el sistema judicial? Creo que sí se debe tomar en consideración, híjole, bueno, pues difícil decirlo, pero bueno, una carrera judicial, evidentemente pues tendremos que estar sujetos a este tipo de procedimientos, a las evaluaciones necesarias, para tener la certeza pues de que los perfiles que lleguen son los mejores. Definitivamente dejaría fuera el tema de la insaculación. Sí haría las evaluaciones, me gustaría, bueno, que fueran por materia, que no fuera de manera general, porque creo que lo sabemos que por lo regular pues nos dedicamos a una materia y a lo mejor tenemos mucho más expertise en esa materia, y meternos a otra nada más complica las cosas, porque pues si vamos a una materia civil cuando todo el tiempo hemos estado en penal, pues definitivamente creo que va a costar un poquito de más trabajo darle agilidad y certeza a la ciudadanía. Entonces creo que se tendría que hacer especializado a las evaluaciones. ¿Cómo organizas tu trabajo día a día? O sea, ¿cómo distribuyes esa carga laboral con tus colaboradores?
Bueno, yo tengo un secretario de acuerdos y 2 secretarios de mesa, 2 notificadores, los auxiliares respectivos y la titular. ¿Sí puedo parar 5 minutos? Nada más para atender esta llamadita. Sí, claro. No pasa nada. Nomás sigue mi agonía. No, solo civil. Sí. No me pongas nerviosa. No me pongas nerviosa. Claro. Ok. La parte es igual, o sea, fue igual para todas, pues. Sí, no, nomás me metí a una. Solamente una está nomás en penal. Y de ahí de las civiles, pues hay. No. Digo, no sé si en la 326, yo la verdad cuando vi, pues la saqué general, porque nada más una cambia, bueno, de penal nada más una se fue a penal. De las otras 8, creo que son 9, de las otras 8 se fueron a civil también. Entonces, Sí, ahí prácticamente ok. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, lo que haces es básicamente tomas la evaluación y en las 326 las 5 mejores evaluadas, en la quinta, todas son elegibles, pero las 5 deben ir, digamos, con idóneas. La diferencia entre elegibilidad y idoneidad. La elegibilidad lo da el propio requisito. Ok. Espero estar en la idoneidad. ¿Perdone? No se preocupe. Me gusta su saco. Gracias. Le iba a explicar cómo distribuyo. Ok, bueno, entonces yo me encargo mi trabajo es revisar el acuerdo, me gusta leerlo, corregirlo y lo firmo. Desahogo las audiencias con los niños y niñas. Yo personalmente me gusta desahogar esas audiencias y pues emitir sentencias. Y mis secretarios, pues cada quien se ocupa de una terminación, la secretaria de acuerdos de las demandas nuevas y pues notificadores y auxiliares en lo que pues cada función requiere. Así es como se distribuye el trabajo en el juzgado. Pues muchísimas gracias. Gracias, todo diputada. el éxito. Muchas gracias. Gracias. Nos quedan 2 acá, ¿verdad? Una persona más acá. Sí. No voy a firmar, ¿verdad? Porque no he firmado. Es que está, ok. Perdón. Está grabando la cámara. Grabado, Ok. quería
Ahora sí tenemos testimonio Sí. audiovisual. Audiovisual. ¿Está encendido su micrófono? No, no está encendido. Ah, ok, ok, ok. Ah, perfecto. Está más moderno. ¿Puedo ir por mis lentes? Sí, perdón, una disculpa. ¿Quién le puede decir? No, ahorita le escribo a Celia. No, pero... Sí, 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 adelante. Buenos días. Buenos días. Elizabeth Medina ¿Llerenas? Sí. Sí, ok. Ajá. Bueno, te explico un poquito la dinámica de este procedimiento. Recordarte que esta entrevista consta con un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de tu ensayo, de tu plan de trabajo o de las razones por las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo, y ya posteriormente yo te realizaré algunas preguntas. Adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, la idoneidad para ocupar el cargo de magistrada la reviste precisamente la experiencia laboral que tengo. A partir del año de 1995 me incorporé al Supremo Tribunal de Justicia en el juzgado 13º civil, que luego después se especializa en tercero mercantil. Obviamente ahí pues como auxiliar, todavía era yo estudiante. Posterior de ahí me incorporo a la 4ª Sala Civil, a la Secretaría de Acuerdos y después a una ponencia. Para después, una vez que egresé de la universidad, formé parte de lo que era la Defensoría de Oficio previo a la integración de la Procuraduría Social, donde fungí como defensor de oficio en materia penal en segunda instancia, y después de ahí me tocó también participar como relatora en la primera sala penal, y también me ha tocado participar como relatora en el Consejo de la Judicatura del Estado, en la Comisión de Disciplina, para posteriormente ser relatora de una consejera, donde estuve en las áreas de comisiones substanciadoras de conflictos laborales, de personal de base y de confianza, y también me tocó hacer trabajos en los temas de Contraloría, amparos y procedimientos de responsabilidad. Posteriormente a eso, también me toca incorporarme a la 8ª Sala Civil como relatora, como secretaria de proyectos en materia civil, familiar y mercantil, y posteriormente de ahí me toca inaugurar, por así decirlo, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, por allá del 2011. Primero llego como prestadora de servicio, que eso implicaba ser mediadora. Me tocó participar incluso en la primera mediación que se lleva aquí a cabo en el Estado de Jalisco, y sobre todo en un tema muy ponderante, ¿no? Que fue un delito de violencia, en aquellos tiempos era intrafamiliar. Hoy por hoy la ley no permite ese tipo de intervenciones, pero bueno, posterior a eso me toca incorporarme a la Fiscalía General del Estado. Ahí llego como coordinador general del jurídico, lo que era en su momento el abogado de gobierno del Estado, para llevar a cabo todos los juicios, procedimientos internos, los de responsabilidad, Contraloría, visitaduría, también internos de la propia institución. Y después me invita el fiscal a que forme parte de los trabajos de la implementación del sistema de justicia penal adversaria acusatorio en todos sus ejes de implementación: capacitación, normatividad, infraestructura, una serie, ¿no?, de cuestiones que se hicieron necesarios para llevar a cabo todos los trabajos de implementación. Y después de ello, pues actualmente me encuentro litigando, estoy en mi despacho, soy académica, imparto clases en diferentes universidades, y bueno, parte del plan de trabajo que yo propongo es justamente a partir de estas reformas del 18 de junio del 2008,
de Seguridad y Justicia, sobre todo en el artículo 17 constitucional y del 77, fracción 29, inciso A, donde obligan a los estados a que incorporen un acceso distinto a justicia. La justicia, alternativa. Y bueno, ¿qué implica esto? Recientemente, por así decirlo, que fue el año pasado, 2024 y este 2025, surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y a la par surge también posteriormente, en enero de este año, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Para mí esto representa un reto muy importante porque se están normando los procesos de justicia restaurativa en derecho familiar. Entonces, bueno, ¿qué implica esto? Que el Estado se ve obligado, se ve inmerso en hacer una participación más activa, justamente porque este tipo de procesos, este acceso de justicia efectiva a partir de una dinámica diferente, porque podemos verlo como un paradigma, de repente es difícil pensar que un conflicto entre partes pueda resolverse a partir de lo que ellos proponen en la mesa, pero sí, creo que esto es relevante porque a final de cuentas tiene que intervenir una persona que se le denomina facilitador con todas las habilidades, herramientas, conocimientos, para efecto de que las partes puedan construir esta forma de cómo resolver su conflicto, pero sobre todo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos marca pues la obligación que ya tiene la autoridad de vigilar este convenio y que sea efectivo, ¿no? Que no sea leonino, que sea benéfico para ambas partes. ¿Y cómo lo va a hacer, no? Porque al final de cuentas él es la autoridad que tiene que revisar. Entonces creo que aquí parte de un gran reto para el Poder Judicial, el poder capacitar a todos los que integran esta función judicial para que se pueda dar esa respuesta efectiva y se cumpla con ese derecho humano a las personas en una respuesta de justicia. Desde luego esta justicia restaurativa se enfoca en reparar los daños, en identificar las necesidades que hay en la familia, ¿no? ¿Qué gestó el conflicto en un núcleo familiar? Que si lo pensamos desde una cuestión más jurídica, netamente, nos olvidamos, decía Remo Entelman, que los conflictos trascienden el contenido de la norma. Y me queda a mí claro que una sentencia no va a crear a un hijo. Un juez no va a dejar su lugar de trabajo, un magistrado no va a dejar su espacio de trabajo para incorporarse con la familia y entonces sí llevar a cabo esta sentencia que se dicta, ¿no? Y una sentencia donde únicamente se establecen cuestiones y de convivencia, pero no dice de qué manera va a ser la convivencia, qué debe de imperar en esa convivencia, qué valores, si el respeto, si la comunicación, todas estas cuestiones que este nuevo paradigma de justicia accesa a las partes, ¿no? Les da este alcance para que lleven a una verdadera resolución de conflictos. Parece ser que de repente forma de dar justicia, porque los involucra a ellos ante las obligaciones que les marca la misma Constitución, los tratados internacionales, las leyes que emanan de estas. Y hay una frase, hay dos frases que a mí me encantan mucho. Una de ellas es de Raúl Carlos Soler, mi maestro de dos alternos, que en aquellos tiempos del instituto me tocó a mí irme a Buenos Aires, estar por allá en algunas prácticas de justicia restaurativa en materia familiar. Y bueno, él decía, no hagamos del McDonald's, no hagamos de la justicia restaurativa el McDonald's de la justicia, no hagamos de esta justicia restaurativa el McDonald's. Y hay otra frase que dice que
bien pagado quede, que queda satisfecho. Entonces creo que estos alcances no llegan si no atendemos esta nueva forma de la justicia. Muchas gracias. Gracias. Adelante, diputado. Yo no voy a saludarlo ya. Yo ya terminé. Gracias. Ahorita te busco para Sí. ver si mañana quiero. Mañana. Te busco. ¿Te gusta? Gracias. No se puede mucho fe porque Buen día. un segundito. Que mi micrófono lo van a prender. Que me hagan la pregunta. Bueno, voy a usar este mientras. Compromiso. Sí. Muy bien, gracias. ¿Qué opinas tú del tema de la reforma judicial? ¿Qué aspectos ves positivos, qué aspectos ves negativos? ¿Tú cómo la ves? Como ahora sí que si fueras una magistrada o una jueza, ¿tú cómo verías el tema de la reforma judicial? Bueno, desde mi punto de vista me preocupa. Para mí se ve afectado la autonomía de los poderes, la división de los poderes que reina el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Entonces creo que esa intromisión, desde luego yo no estoy de acuerdo, me genera preocupación en cuanto a que puede haber riesgos. La ciudadanía está acostumbrada a que si tú votas por alguien, entonces ese alguien se debe a responderte, ¿no?, a tus necesidades. Y la justicia no parte de eso, no parte, sino que parte de hechos, parte de pruebas. Y justamente de eso hablan los rectores, ¿no?, del Poder Judicial, de cómo entonces una autoridad debe funcionar, debe de llevar a cabo estas prácticas que le corresponden, ¿no?, en dar respuesta, en administrar y procurar justicia. Entonces yo creo que esos dos aspectos para mí sí son preocupantes. Desde luego hablar de perfiles, hablar del proceso. Yo en lo particular participé en el proceso federal para magistrada y me pareció un proceso ambiguo, obscuro, lejano, no cercano. Eso es lo que yo opino. Su trabajo y también un poco cuál es su visión en el tema de otras nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, digamos cómo se puede aplicar o si considera que debería de aplicarse o aprovechar su uso. Un segundito. Vengo eso. ¿Cómo está? Muy bien. Lo dejamos hasta aquí y esto lo anotamos. Gracias. Bueno, creo que los mayores retos van a ser justamente para las personas ya de nuestra generación, que no estamos tan acostumbrados a esa accesibilidad electrónica, pero creo que podemos trabajarlo. Para la juventud me parece un método muy adecuado porque les permite y les facilita, ¿no?, les apertura a ese mecanismo a resolver, ¿no?, las cuestiones que se susciten en el hecho de sus actividades laborales, de sus actividades como litigante, desde luego como autoridad, ¿no?, a cortos tiempos, y bueno, es una manera distinta y que además tenemos que estar involucrados, ¿no? No podemos como decir, oh, yo no quiero esto porque entonces quedarías fuera, ¿no? Yo recuerdo justamente en aquellos años donde vienen las computadoras y muchas secretarias, mucha gente personal de los juzgados y de las salas usaban máquinas, eran unas máquinas que te salías con los dedos como inflamados, pero al final tuvimos que irnos acostumbrando a estos nuevos sistemas. Entonces yo creo que va a suceder lo mismo. Este último tema que comentas de la inteligencia artificial, no es que quiera ser apática, me preocupa un poquito de repente porque siento que en algunas cuestiones vamos a ser reemplazados, ¿no? Pero bueno, es un proceso que tenemos que trabajar, es un proceso que tenemos que vivir y yo creo que lo más importante es que nosotros lo vamos a implementar, nosotras las personas pensantes, y entonces tendremos que ser muy inteligentes para que esa utilización sea benéfica, ¿no? Más allá de los riesgos o de las deficiencias que nos puedan generar, o incluso esta parte que yo planteo, ¿no?, de que haya un reemplazo. Gracias.
Una última pregunta. ¿Qué te ha parecido o qué te pareció el proceso de esta convocatoria? Estamos haciendo algo novedoso. A ti como aspirante, ¿qué te pareció? ¿Te pareció mal, compleja, laboriosa? ¿Cuál fue tu impresión de esta evaluación? Bueno, la impresión que tengo es muy buena. La verdad es que he participado, quiero pensar, en 9 convocatorias de esta hacia atrás, para consejera, para magistrada. Creo que la nueva forma o la nueva dinámica para evaluarnos fue muy buena, sobre todo esta cuestión, esta temática, la parte práctica, creo que es muy valiosa, porque al final un examen no te define, un examen se puede prestar a muchas interpretaciones, a muchas percepciones, pero yo creo que el hecho de que tú te sientes y elabores un proyecto de lo que realmente es tu actividad, me parece muy bueno. Entonces veo muchos cambios, veo muchas diferencias de este proceso a otros anteriores que yo he vivido, y felicito al Congreso, felicito a todos los que han participado, las universidades, que se han dado el tiempo para generarnos más confianza, porque yo creo que esa es la parte, ¿no? Esa es la parte interesante, y bueno, confío en el proceso, confío en que puedan valorarse los mejores perfiles, no solamente a partir de exámenes. Yo soy académica, lo decía, y a mí no me define el que un alumno no asista y llega y saque 100, no lo hace mejor alumno que al que fue constante y quizás sacó un 80, porque quizá la percepción y los conocimientos adquiridos son diferentes. Es mi opinión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. No, gracias. Con permiso. Diana Arredondo Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Gracias. Sí. Sí, ya voy. Muy buenos días, bienvenida Diana Arredondo Rodríguez. Te explico la dinámica. Recordarte que consta de un primer momento de 5 minutos de exposición, ya sea de tu ensayo, de tu plan de trabajo o las razones de las cuales consideras que tu perfil es el idóneo para el cargo, para posteriormente hacerte unas preguntas, tanto mi compañera diputada como yo. Adelante con tu exposición. Muchísimas gracias a quienes integran la Comisión de Seguridad y Justicia y a los representantes del Comité de Participación Social. Me encanta estar en este espacio de Salón Legisladoras, porque viene a mi mente muchas historias del trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil organizada y la academia para impulsar agendas legislativas importantes en Jalisco para la participación política de las mujeres, y en mi caso para la llegada de mujeres al Poder Judicial y impulsar la carrera judicial. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los términos de la convocatoria del artículo 326 de la 64ª legislatura, yo creo que mi idoneidad para el cargo de magistrada está sustentado particularmente y directamente con los principios rectores de la carrera judicial, ¿sí? Y de la función judicial. Tengo más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial. Actualmente soy jueza en retiro desde hace un año, y dentro de mi historia de vida en el Poder Judicial ocupé prácticamente todos los cargos dentro del escalafón de la carrera judicial a que se refieren los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica, ¿sí? Desde auxiliar judicial, secretaria conciliadora, secretaria de acuerdo, secretaria relatora, primer secretario, segundo secretario, hasta jueza de primera instancia por concurso de oposición, ¿sí? Y entonces yo creo que eso me da la base sólida de sensibilidad y de experiencia profesional para el desempeño del cargo, ¿sí? Además creo
y soy una convencida de que cumplo todos y cada uno de los principios rectores de la función judicial, ¿sí? La independencia, la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo, la prontitud, la completud y la gratuidad en el servicio de impartición de justicia. De eso dan cuenta no nada más el resultado de mis exámenes teórico y práctico, en el que plasmé pues lo que se refiere a mi experiencia, ¿sí? En el ejercicio de la función jurisdiccional, sino también mi síntesis curricular y mi hoja de servicios al interior de las direcciones de recursos humanos del Poder Judicial, tanto en el Supremo Tribunal de Justicia como en el Consejo, en el que no tengo notas desfavorables en el expediente, quejas sancionadas, ni mucho menos en mis más de 3 décadas de servicio, ¿sí? Y además todo eso se hace patente de que tengo un reconocimiento muy importante en el foro de la abogacía local en cuanto a mi conducta proba y honorable en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿sí? Y de eso dan cuenta también las cartas propuestas, que no eran necesarias, pero que acompañé junto con el resto de mi documentación, que sustenta pues mi trayectoria y mi experiencia en el ejercicio de los cargos que he ocupado dentro del Poder Judicial, ¿sí? Y yo creo que hoy día, si algo reclaman las personas usuarias de los servicios de impartición de justicia, es que las labores jurisdiccionales se desempeñen con eficiencia, con imparcialidad y cuidando la igualdad y el equilibrio procesal entre las partes, ¿sí? Entonces yo creo que el trato igualitario y esa sana equidistancia con los justiciables es lo que permite que la justicia cotidiana que se imparte a las personas pues materialice realmente los principios rectores de la función judicial y el acceso pleno a sus derechos humanos, ¿no? Que establece la Constitución en sus artículos 1 y 133, comprendiendo no nada más el abanico de los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino todos los que se integran a través del bloque de constitucionalidad en los tratados internacionales, ¿no? Y además creo, en cuanto a los principales retos que enfrentan en materia de derechos humanos, particularmente en el Poder Judicial y la impartición de justicia, tenemos 2 muy importantes, ¿sí? Los retos de la armonización de la reforma judicial, que tenemos que sacarla ya en el Estado de Jalisco, particularmente este Congreso, que debe trabajar muy de la mano del Poder Judicial y a través de mesas de gobernanza como lo han estado haciendo, ¿no? Que además se cruza o se intersecciona con la armonización local pendiente también del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y eso supone enormes retos y deben de trabajarse. Yo siempre les digo cuando acudo a las mesas de gobernanza desde hace 15 años que los trabajos legislativos deben de hacerse de forma armónica para generar resultados que realmente materialicen la misión de las reformas que se van a hacer, ¿no? En este caso, garantizar a las personas el acceso a la justicia. Los retos principales que encuentro en torno a la armonización local de las reformas judicial y del Código Nacional se refieren a 2 aspectos torales, ¿sí? El aspecto presupuestario, que obviamente es súper importante que lo tengan en cuenta porque la reforma federal que decretó la implementación y la entrada en vigor del Código Nacional no dotó de presupuesto a los estados, ¿sí? Para la implementación de todos los cambios en infraestructura, en tecnología, en software y demás, y en capacitaciones que se tienen que hacer a los operadores del sistema de justicia, ¿no? Y eso es clave que lo trabajen desde el proceso legislativo, ¿no? Y además, porque por lo que vea la reforma judicial, a mí me preocupa sobremanera cómo se vaya a materializar aquí en el estado de Jalisco la armonización de la misma, ¿no? Yo creo que debemos apuntar a que vaya mucho más allá, pero mucho más allá de lo que fue de los términos en los que quedó la reforma judicial a nivel federal, ¿no? Porque particularmente aquí en Jalisco, desde hace 4 legislaturas que tengo yo participando en los procesos de convocatoria a magistratura, hemos ido creando y generando condiciones para que se transparenten y se eficienten los procesos de selección de las personas que llegan a ocupar los altos cargos de la magistratura, ¿no? Que para mí en mi historia de vida es como el cargo más digno y una función a la que deben de llegar personas que tengan una conducta proba, intachable,
intachable experiencia, que lo merezcan y que hayan desempeñado eficientemente en el servicio de justicia, ¿no? Y creo que aquí en Jalisco, en este Congreso, se ha avanzado particularmente en eso, ¿no? En la transparentación de los procesos y en eficientar los resultados y en lograr que lleguen perfiles verdaderamente idóneos, ¿no? Y creo que el mayor reto que tenemos en ese tenor es garantizar que aquí en Jalisco, cuando se implemente la reforma, se preserve sí o sí la carrera judicial, ¿no? Eso es clave, porque las consecuencias de no hacerlo las van a sufrir las personas en el día a día, ¿no? Los usuarios del servicio de justicia que acuden a los tribunales, que se enfrentan a personas codigueras, que no conocen de tratados, que no conocen de principios, que rigen los derechos humanos y que no lo dice mi código y no lo hago. Y dense una vuelta a tribunales para que vean que eso es lo que está enfrentando la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe cuidar en la reforma. ¿Tengo más tiempo o ya? Ay, gracias. ¿No? Y las preguntas que te quería hacer, estás contestando. No, es que era referente a eso, ¿qué opinabas de la reforma judicial? Ahorita pues lo contestaste y fuiste muy contundente en esto, que el tema de la carrera judicial y del mérito que se da ahora sí que en estos años, pues es importante. Nos estás diciendo del tema de que se debe de reformar, ahora sí poner un ojo en que se nutra más esta reforma judicial. Diste unos ejemplos, me gustaría conocer algunos otros que a ti te interesarían que estuvieran en la reforma judicial, como ahora sí que como juzgadora que has sido, y otra de las cosas es que también dijiste que has participado en 3 legislaturas, 3 o 4 legislaturas para ser magistrada. ¿Qué te ha parecido este proceso de convocatoria de esta magistratura, a diferencia de los otros procesos que tú has tenido? Ok, empiezo por esto último. La diferencia ha sido abismal, ciertamente la diferencia ha sido abismal, porque en las primeras convocatorias que participé hace 4 legislaturas, o sea, yo ya tengo rato en esto, larga data, ¿no? Y podría contarles en 1000 anécdotas, la mayoría de ellas muy desagradables, en torno a los procesos que he vivido a nivel personal y a nivel institucional con motivo de la participación, ¿no? Particularmente porque siempre he sido muy frontal y muy incisiva en cuanto al tema de que lo que se debe priorizar es la carrera judicial y particularmente la paridad en la conformación institucional de las magistraturas, ¿no? Para mí esos son temas claves. O sea, entonces la diferencia ha sido, la primera convocatoria que yo participé no había ni listas. Entonces ni siquiera sabíamos quiénes eran los que estábamos participando, ¿no? Entonces eso generaba mucha opacidad y mucha discrecionalidad en los procesos, ¿no? Y luego ya acudiendo con diputados y demás logramos que en la siguiente convocatoria ya hubiera listas. Entonces eso fue un pequeño avance, ¿no? Pero luego yo decía, pues, ¿qué me gana ahora que haya listas? Si además los diputados no me reciben y los coordinadores no me reciben, ¿no? Y por ahí hubo diputados que prestaron voces, el diputado Víctor, no me acuerdo su apellido, y Nelson, y prestaron voces y generaron los espacios de las audiencias, las entrevistas, ¿no? Pero luego veníamos a las entrevistas, perdón, viendo acá. Luego veníamos a las entrevistas y resulta que nos atacaban, particularmente a quienes formábamos parte del Poder Judicial, ¿no? Y los ejercicios se convertían en un golpeteo muy ruin y muy burdo para quienes aspirábamos a crecer en el cargo o a ocupar un espacio y éramos los más vilipendiados y los más agredidos en los procesos y eso pues resultó muy denostante, ¿no? Yo incluso tuve que promover una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque fui ofendida y denostada en una entrevista por parte de 2 diputados. Primero me descalificaron para ser magistrada porque dijeron que si era una mujer divorciada, primero que había mentido por no haber puesto en mi currículum que era divorciada, ¿no? Y segundo, que una mujer divorciada que no supo mantener su matrimonio, ¿cómo aspiraba a impartir justicia, no? Entonces, pues eso fue muy duro
vivirlo y tuve que interponer esa queja porque además estaba participando en ese momento impulsando la reforma al artículo 73 de la Constitución local para la paridad horizontal en los cargos de regidurías y presidencias municipales, ¿no? Entonces yo dije, yo me enfrento a esto en un proceso, en una institución, en un espacio institucional. Imagínate las mujeres que van a contender en cargos públicos, ¿no? Se van a enfrentar en la calle a que cualquier persona las insulte, las denoste y se meta con sus temas personales en su calidad de mujeres, ¿no? Entonces promoví esa queja y esa queja dio lugar, fue apoyada por otras 4 organizaciones que me apoyaron, también se adhirieron a la queja. Y esa queja resultó en la emisión de la recomendación 42-2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que impuso agenda legislativa al Congreso del Estado de Jalisco, primero para crear un protocolo para los procesos de entrevista que estamos viviendo hoy de manera muy digna y muy pulcra y muy cuidada, ¿no? Y transparente, además, que se dan a conocer a la ciudadanía en general, ¿no? Y segundo, les impuso también agenda legislativa en cuanto a hacer reformas a la propia ley orgánica del Congreso del Estado de Jalisco para generar la regulación de estos procesos, a la Constitución local para garantizar la paridad en los cargos de magistratura, ¿sí? Y los procesos de selección de magistratura y a la propia ley orgánica del del Poder Judicial del Estado de Jalisco en cuanto a la conformación de las magistraturas, ¿no? Y poner lenguaje incluyente en la Constitución y en las leyes orgánicas, porque yo decía, todos vienen en términos masculinos, ¿no? Los magistrados serán elegidos y los jueces serán elegidos. Bueno, desde ahí nos están invisibilizando a las mujeres en la participación de los espacios, ¿no? Y también les puso agenda en torno a los temas de promover al interior de los espacios institucionales condiciones y políticas públicas institucionales para permitir y promover el desarrollo y el avance de las mujeres al interior de las instituciones, ¿no? Y para mí eso es clave. O sea, si algo ha regido mi vida a nivel académico, a nivel de organizaciones de la sociedad civil y a nivel de mi trabajo al interior del Poder Judicial, ha sido precisamente que se generen condiciones para que las mujeres accedamos a más y mejores espacios y oportunidades, ¿no? Porque lo cierto es que las mujeres ocupamos el 60 y algo % del capital humano en la institución, pero no estamos tomando las decisiones ni ocupamos en paridad los espacios de las magistraturas y las judicaturas, ¿no? Y eso pues es un incumplimiento con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano para garantizar la igualdad de las mujeres y el acceso pleno a sus derechos humanos, ¿no? Y a participar en las tomas de decisiones en sus países, ¿no? Entonces eso es clave. Y de la reforma judicial, ¿qué podrías tú mejorar? Bueno, para poner una sana equidistancia que además está permitida respecto de la Constitución Federal, de la reforma judicial federal, por ejemplo, yo pediría subir el promedio, o sea, por favor, o sea, 8, o sea, de 9 para arriba, ¿no? O sea, un 8 vas por la vida sin pena ni gloria, sin poner un grano extra, ¿no? Un esfuerzo extra para lograr los objetivos. Entonces, un promedio mínimo de 9 académico. Exigir también que haya procesos transparentes y que haya concursos de oposición, ¿no? O sea, por favor no pongan tómbolas. O sea, eso es algo tan grave, tan inhumano, tan denigrante. O sea, acabar con los proyectos de vida de las personas a través de una insaculación ridícula es muy ofensivo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que enfocarse el Congreso de Jalisco a legislar la reforma judicial, en cuidar la dignidad de las personas operadoras que actualmente se encuentran ocupando los espacios, generar condiciones para que ellas tengan mejores oportunidades y se les privilegie antes que a personas externas para participar en los procesos y que haya previo a los procesos de insaculación o las listas que se emitan para los procesos de elección popular, pues concursos, ¿no? Exámenes teóricos y prácticos como los que vivimos, que de alguna manera muestran quiénes son las personas, ¿no? Y evidencian quién tiene las mejores actitudes, facultades, para ejercer la función judicial, ¿no? Muchísimas
Gracias, abogada. Y damos por concluida la ronda de entrevistas de personas aspirantes a magistradas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, siendo las 9:40 del día 11 de diciembre del 2025 en el Salón Legisladoras Jaliscienses. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.